Hola, les voy a hablar sobre el diseño robusto. El diseño robusto es una técnica que se usa para hacer que un producto o proceso aguante mejor las variaciones externas sin tener que eliminarlas. O sea, no es que se quiten esos cambios, sino que se busca que no afecten tanto el rendimiento del producto. Esto ayuda a mejorar la calidad sin tener que gastar mucho más en la producción. Es útil para lidiar con factores como cambios en los materiales, el clima o las condiciones en que se usa el producto. Así el producto sigue funcionando bien aunque haya ciertas variaciones por ahí. Les voy a hablar sobre el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es una herramienta principal para aplicar el diseño robusto. Con ella se pueden identificar las relaciones causa y efecto entre lo que controlamos y cómo afecta el rendimiento del producto, ayudando a optimizar todo antes de fabricarlo. Para esto se usan las matrices ortogonales, como las que se indica en la gráfica que dice que se incluyen, que son una especie de atajo para probar varias combinaciones sin hacer tantas pruebas. También se usan pruebas como los factores de ruido, para ver cómo las cosas que no controlamos, como el clima o los materiales, afectan al desempeño del producto. Todo esto ayuda a que el diseño sea más fuerte y confiable. El proceso de diseño robusto está conformado por 7 procesos, de los cuales les vamos a hablar a continuación. El primer proceso de los 7 es identificar factores de control, factores de ruido y métrica de desempeño. Cuando estamos diseñando un producto como un cinturón de seguridad, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta: los factores de control, los factores de ruido y las métricas de desempeño. Los factores de control son esas cosas que nosotros como diseñadores podemos cambiar o ajustar. Por ejemplo, podríamos decir el tipo de material del cinturón o cuánta tensión tiene. Probaríamos estas cosas en diferentes niveles para ver qué pasa con el producto. En los factores de ruido son esas cosas que no podemos controlar, como el desgaste del cinturón o pequeñas variaciones en los materiales. Aunque no las podamos evitar, las medimos para ver cómo afectan el rendimiento. Y las métricas de desempeño son las cosas que usamos para medir si el producto está funcionando bien. En el caso del cinturón, por ejemplo, podríamos medir el ángulo en que se queda la espalda del pasajero durante un choque. Mientras más pequeño sea ese ángulo, mejor funcionará el cinturón. Formular una función objetivo. Ahora que vamos en el segundo paso, ¿qué es formular una función objetivo? Básicamente, las métricas de desempeño que definimos antes tienen que convertirse en una función matemática que nos diga cómo queremos que funcione el producto. Y dependiendo de lo que busquemos, hay diferentes tipos de funciones objetivos. Una de ellas es la maximización, que se usa cuando lo que queremos es que los valores sean más altos posibles, como maximizar la desaceleración antes de que el cinturón de seguridad se deslice. La minimización se utiliza cuando preferimos que los valores sean bajos, como en el caso de minimizar el ángulo de la espalda durante la desaceleración. Valor objetivo. Aquí lo que buscamos es que el valor de la métrica esté más cerca posible de un número ideal para su referencia. Y la relación de la señal de ruido. Esta métrica es clave cuando hablamos de robustez. El objetivo es minimizar la variabilidad del desempeño antes de los factores de ruido, es decir, hacer que el producto sea más estable posible frente a factores incontrolables. Desarrollar el plan experimental. En el paso 3 tenemos que desarrollar el plan experimental. Esto se refiere a cómo vamos a probar las variaciones de los factores de control y ruido en los experimentos. Existen varios diseños que podemos usar. Uno de ellos es factorial completo, que dice probar todas las combinaciones posibles de los niveles de cada factor. Es útil cuando hay pocos factores, pero puede ser costoso si hay muchos. Factorial fraccional. Solo usamos una parte de las combinaciones, lo que reduce costos, pero no nos da toda la información sobre cómo interactúan los factores entre sí. La matriz ortogonal, pues ese diseño es muy eficiente para estudiar los efectos principales de los factores y es ideal en investigaciones técnicas. Por ejemplo, Forlow Sopa en el experimento de cinturón de seguridad. Un factor a la vez, cambiar un solo factor mientras los demás permanecen constantes, aunque es fácil de hacer, no es tan eficiente para estudiar las interacciones complejas entre los factores.
Ford eligió un diseño de matriz ortogonal que es muy eficiente para estudiar 7 factores con 2 niveles cada uno y lo aplicaron al cinturón de seguridad. Paso 4. Ejecutar el experimento. Aquí se aprueban todas las combinaciones de factores definidas en el plan experimental. Las pruebas deben realizarse de forma aleatoria para evitar que tendencias del entorno afecten los resultados de manera sistemática. Si no es posible la aleatorización completa, se recomienda realizar pruebas de validación para confirmar los resultados. Ejemplo, en el experimento de Ford se prueba las combinaciones del diseño L8 bajo dos condiciones de ruido compuesto, resultando en 16 ejecuciones experimentales. Paso 5. Realizar el análisis. Aquí nos encontramos con el cálculo de funciones objetivas. Se evalúan métricas como el promedio, varianza o relación señal-ruido para cada combinación de factores. Análisis de efectos de factores. Se promedian los resultados para cada nivel de los factores y se analizan sus impactos en el desempeño. Gráficas de efectos. Se visualizan los resultados para identificar configuraciones que optimicen el desempeño y reduzcan el ruido. Ejemplo, en el caso de Ford, se identificaron combinaciones de factores que minimizan el ángulo promedio de la espalda y su intervalo. Paso 6. Seleccionar y confirmar puntos de referencia de factores. Se eligen los niveles de factores que equilibran desempeño y robustez. Si la configuración es óptima, no fue aprobada directamente en el experimento. Se realiza una prueba de confirmación para validarla. Se priorizan los factores más influyentes para robustez y los menos influyentes para ajustar el desempeño. Ejemplo, Ford seleccionó una combinación óptima de factores basándose en los gráficos de efectos, equilibrando desempeños promedio y robustez. Meditar y repetir. Se revisa el diseño experimental y los resultados obtenidos para identificar áreas de mejora. Posibles acciones. Refinar puntos de referencia probando valores intermedios o fuera del rango inicial. Explorar interacciones entre factores. Considerar factores de ruido o control no incluidos inicialmente. Este proceso es interactivo, permite optimizar continuamente el desempeño y la robustez. Ejemplo, en Ford podría realizarse pruebas adicionales para mejorar el desempeño del cinturón, explorando nuevas combinaciones o niveles de factores. ¿Por qué tengo que aprender esto? Aprender esto nos sirve para mejorar la calidad del producto, reducir costos, prepararnos para problemas reales, tomar decisiones basadas en datos, destacar profesionalmente adquiriendo una ventaja competitiva en áreas técnicas y de innovación. ¿Por qué tengo que aprender esto? Para crear un diseño robusto, nos permite crear productos confiables que funcionen bien bajo variaciones reales, mejorando la calidad, reduciendo costos, tomando decisiones basadas en datos y destacando profesionalmente. El diseño robusto y los diseños experimentales tienen varias aplicaciones claves en ingeniería civil. Por ejemplo, en estructuras se utilizan para optimizar el diseño de edificios, puentes y de torres, asegurando que resistan cambios en las cargas externas como los vientos o los terremotos. También ayudan a evaluar cómo los materiales como el concreto y el acero se comportan bajo distintas condiciones climáticas. En la geotecnia se aplican para estudiar la estabilidad de suelos y también optimizar las cimentaciones, y así también a permitir a mejorar la calidad de materiales geotectónicos. En la parte hidráulica, pues permiten diseñar sistemas de drenaje y canales que funcionen bien bajo diferentes condiciones climáticas y optimizar procesos en plantas de tratamiento de agua. En transporte, el diseño robusto mejora la durabilidad de pavimentos y carreteras y también se usa para optimizar sistemas de tráfico. En construcción, ayuda a hacer más eficientes los procesos constructivos y también garantizar la calidad de elementos prefabricados. Finalmente, en la sostenibilidad de energía, pues nos ayuda a optimizar la eficiencia energética de edificios, que permite investigar materiales sostenibles. Todo se mejora la calidad, seguridad y eficiencia en diversas áreas de la ingeniería civil.